Listo. Entonces la grabación se ha iniciado. La primera parte pues fue de presentación, ¿cierto? Entonces me gustaría escucharlos. Se vayan presentando, prenden la cámara un momentico para yo verlos y ya. Listo. Bueno, como yo sé que no van a tomar la iniciativa, entonces voy a empezar con la lista que tengo acá. Angélica María Alzate. No te escucho, Angélica. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí. Mucho gusto, mi nombre es Angélica Alzate, con muchas expectativas en esta tecnología y en matemáticas sobre todo. Me gusta mucho la programación, pero no sabía que íbamos a ver matemáticas, entonces pues estoy totalmente a la expectativa con su clase, profe. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta, ¿en qué trimestre van? Primer trimestre. Ok. Claudia Ospina. Buenos días, profe y compañeros. Buenos días. Mi nombre es María Claudia Ospina. Hola Claudia Ospina, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias. Derly Jiménez. Profe, qué pena que no puedo prender mi cámara, es que pues en el dispositivo que estoy no me sirve la cámara. Ok. Bueno, entonces buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre pues es Derly Jiménez. Pues la verdad yo no sabía que íbamos a ver matemáticas, pero pues espero mucho pues entender el tema y todo eso, profe. Bueno. Edison. Muy buenos días a todos. Profe, yo también tengo dificultades con la cámara. Mi nombre es Edison Restrepo, tengo 34 años de edad y nada, con muchas expectativas y ganas de aprender. Ok. Y no sé quién sea EV. ¿Conocen a EV? Bueno. Heiber Quintero. Buenos días, compañeros y tutora. Mi nombre es Eiber Quintero. Por favor, para conocerlo, solo por esta ocasión. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Eiber Quintero. Soy ingeniero ambiental y sanitario y pues con mucha expectativa la realización del curso de programación del tecnólogo en análisis y desarrollo. ¿Todos son de diferentes ciudades o todos son de Medellín? Yo soy de La Guajira, pero estoy viviendo en Santa Marta. Ok. Julián Peñalosa. Buenos días, profe. Mi nombre es Julián Peñalosa y buenos días, compañeros también. Espero buenas expectativas del área de matemática, aunque no soy muy bueno. No se preocupe, acá estamos todos para aprender. Como hay compañeros que puedan saber mucho, como hay otros que no, entonces todos vamos a tener respeto por nuestros compañeros. Si no entendemos algo, preguntamos. Nadie va a decir nada, listo. Acá todos estamos para aprender. Entonces, no les dé pena preguntar. Eso para mí sí es supremamente importante porque
en el respeto se evidencia el nivel de profesionalismo o de profesionales que van a ser. Listo. En una empresa, ustedes que se están formando para el trabajo, a veces es más importante la actitud que las aptitudes. Listo. Lo digo porque, como les mencioné, soy del área de contrato de aprendizaje. He tenido mucho contacto con las empresas en la contratación de aprendices. He tenido aprendices a mi disposición en el área donde he trabajado y créanme que un aprendiz que sepa mucho es muy chévere, muy bueno, pero si no tiene actitud, no nos sirve, ¿cierto? Si no hay disposición. Entonces, para mí, el que sepan mucho está bien, pero que tengas actitud es mejor, listo. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta en el momento en que vayamos a una empresa, porque debemos hacer prácticas o no sé ustedes cómo vayan a hacer su proceso, de pronto con un proyecto o algo así, pero los que vayan a hacer una práctica en una empresa, esto es muy importante para los empresarios. ¿Listo? Sigo con Keiner Rengifo. Keiner, ¿estás acá? No te escuchamos, tienes el micrófono apagado. ¿Ya? Sí, Ahora sí. señor. Sí. Buenos días, mi nombre es Keiner Rengifo. Keiner, ¿cuántos años tienes? 16. Ah, bueno. Luis Ángel. Muy buenos días, directora y compañeros. Mi nombre es Luis Ángel Ospina Moreno y tengo 17 años. Bienvenido, Luis Ángel. Naren Alfonso. No está. Valentina Ocampo. Buenos días para todos. Mi nombre es Valentina, tengo 17 años y pues espero aprender mucho en esta área. Bienvenida. Bueno, mucho gusto. Para mí es un placer acompañarlos en esta área. De pronto, antes de empezar, quiero como iniciar con un jueguito, o sea, no es una evaluación, es solo un juego para yo mirar cómo están más o menos. No sé si conocen Kahoot, es una plataforma de juegos. En el chat les voy a dejar el enlace para que ingresemos y empecemos a jugar. Carlos Rodríguez, vas a hablar. Levantaste la mano. Sí, señora profe, buenos días, mucho gusto, mi nombre es Carlos Rodríguez, tengo 16 años y soy el vocero de este grupo. Hola, un gusto Carlos. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte, profe, y esperamos trabajar muy productivamente contigo. ¿Listo? Cualquier cosa que necesites, cualquier inquietud, de cualquier forma, me puedes avisar para poder ayudarte a solucionar. Listo, Carlos, muchísimas gracias. No sé si acabaste de entrar, pero les pedí que por favor en el chat me dejaran el número de la cédula, el nombre y el correo electrónico. Entonces tú a un ladito me pones porfa que eres el vocero. Listo, para yo tenerlo en cuenta. En el chat les acabé de dejar el link para Kahoot. Vamos ingresando. No sé, 2 minuticos para que vayamos ingresando y vamos a hacer solo un juego, listo, y ya iniciamos la clase.
Tutora, le damos jugar como invitado. Perdón, ¿quién habló? Qué pena. Yo, profe. Habilitado. Como invitado, en el jueguito, iniciamos como invitado. Sí, por favor. Profe, no tengo habilitado el chat, no sé si es permiso de parte tuya o aplicación. Porque a los compañeros sí les dio. De pronto es un problema tuyo. ¿Quién le puede compartir, porfa, al compañero de pronto al grupo de WhatsApp? O venga, yo se lo comparto por el link al WhatsApp para que ingresen, ¿listo? Ok. Profe, una pregunta, lo del nombre, la cédula y el correo electrónico, ¿es para qué? Para yo tener como una evidencia y por si necesito enviarles algo, ¿sí me hago entender? Porque como les dije al principio, no, pues no es obligación como asistir, pero porque las clases, yo entiendo muchos compañeros están trabajando y no pueden asistir, como varios me lo manifestaron por interno, entonces las clases las vamos a grabar, ¿listo? Bueno, profe. Compartir al grupo de WhatsApp el link. Ya todos nos unimos a Kahoot. Les va a pedir un PIN. Profe, qué pena, ¿cuál elegimos? ¿Modo clásico, modo equipo? ¿Modo clásico o modo qué, perdón? Hay modo clásico, modo equipo. Modo clásico.
Disculpa, Profe, profe, una una pregunta con el pregunta. pin de... Ah, ya, te escucho. con el pin que se hace, profe. El PIN es Sí, señora. 554. Pero, profe, mira, al entrar a la página como tal y uno meterse en el clásico, a uno lo direcciona a otra Espérate, página. es que estoy teniendo como problemas de conectividad. Por favor, qué pena con ustedes. Tranquila, profe, a ver. Al uno generar, bueno, perdón, al entrar a la página y darle en modo clásico genera un pin. Sí, ¿Qué se hace con ese pin? el PIN es 554-1962. Eso es para entrar al juego. El PIN lo genero yo. ¿Y nosotros dónde lo colocaríamos? ¿No le sale? No, señora. Profe, a mí me dio otro código. Espérame un segundo, por favor. Yo también tengo otro código, profe. ¿Ustedes les dieron a jugar como invitado? Sí, Cuando profe. ingresaron al link, ¿le dieron a jugar como invitado? Sí, Profe, a mí me dice esperando otros jugadores y solo estoy yo. Sí, ya. Espérame un segundo, por favor. Veo a Valentina. Valentina, Pues, ¿cuánto profe, ingresar? yo puse en Google Kahoot y abrí la primera pestaña y ahí te da para que uno ingrese el código y ya, pone el nombre. Pues así lo hice yo. Bueno, compañeritos, porfa, seguimos como Valentina lo hizo para que podamos hacerlo. Todos. ¿Listo? Profe, ¿cuál es el código? Es que siempre que uno ingresa cambia. Valentina ingresó con el que yo le di. Sí, señora, en el 554. Entonces, como estaba mirando si sí me daba con Valentina, volví a salir y me va a generar otro código. Listo, entonces estemos pendientes para ayudárselo. Mientras tanto, vamos ingresando así Kahoot y ya ahí nos va a pedir el código. Listo, ya tengo el código. 573-8540. Profe, ¿lo podría volver a repetir? Sí, claro que sí. 573-8540. Listo. Está Valentina, está Angélica, está Julián.
Me avisan cuando estemos todos. Habemos 2, 4, 6, 8, 9. ¿Cuántos somos? ¿Alguien tiene problemas para ingresar? Profe, yo no he podido. Yo cuando le doy al link. Entra no me por pide- Kahoot. Entra a internet por Kahoot. ¿A qué? En internet, en el buscador. Pones Sí. Kahoot. O sea, no con el link que está ahí. ¿Por qué no les da con ese link? Profe, porque es que es un link como que tú enviaste desde tu perfil de creación. Sí. Sí. Ya, profe, Tienes ya. que enviar eso que él, tienes que enviar para ingresar. 8540. ¿Ya te dio? Yo creo que ya me está dando. Ok. Solo faltas tú, ¿cierto? Creo que sí. Edison. Ya. Ya. Listo, yo les estoy compartiendo pantalla. Entonces vamos a empezar, ¿listo? La primera pregunta, ¿cómo podemos representar, bajamos al sótano 3? Menos 3, 3, 0, todas las anteriores. Cuatro respuestas dijeron menos 3, 0 respuestas 3, una respuesta 0 y ninguna, todas las anteriores. ¿Cuál era la respuesta correcta? Era menos 3. ¿Listo? ¿Y cómo hago yo para saber dónde estaba el -3 o los otros? Porque solo me salen unos colores. Ahí decía. Profe, a mí solo me salen unos colores ahí, pero no me sale nada más. A mí solo me salieron los colores y no Ustedes me... están viendo mi pantalla. Es que lo que pasa es que Puede ser tenemos que igual. mirar la pantalla de la profesora para mirar las preguntas y pues de acuerdo y ya nosotros escogemos las preguntas. Ya. Ajá. Listo. Siguiente. Ya estamos todos sintonizados. Ven mi pantalla y ustedes responden allá. ¿Listo? ¿Por qué? Siguiente. Sí. Bueno, Derly va de primerito. De primerita. ¿Cómo escribimos sumar al 5 el número menos 6? 5 más menos 6, 5 menos 6, o 5 más, entre paréntesis menos 6, o ninguna de las anteriores. ¿Cuál era la respuesta correcta? 5 más, entre paréntesis, menos 6. Listo. Ya vamos a ver por qué. Listo, esto es solo un sondeo. La otra pregunta. ¿La raíz cuadrada de 16 es un número racional, natural, entero o todas las anteriores? Bueno, una persona respondió racional, otra natural, otra entero, 5 enteros y 3 personas, todas las anteriores. La respuesta correcta era todas las anteriores. ¿Listo? Ahorita también vamos a ver por qué.
Siguiente pregunta. Una persona nació en el año 17 antes de Cristo y se casó en el año 24 después de Cristo. ¿A qué edad se casó? ¿A los 24, a los 41, los 51 o ninguna de las anteriores? Correcto, se casó a los 41. Dos personas dijeron que a los 24, tres personas que a los 41, una persona, ninguna de las anteriores. Listo, Derly fue hasta ahora la ganadora. La última pregunta, ¿se puede afirmar que un número real puede ser racional, entero y natural al mismo tiempo? ¿Verdadero o falso? Listo, verdadero. Eran esas 5 preguntas nomás. Angélica Alzate fue la feliz ganadora. La segunda fue Valentina. Ah, no, la primera fue Derly, perdón. La tercera, Angélica Alzate, y la segunda, Valentina. Listo. Es solo un jueguito como para que rompiéramos el hielo. Listo. Ahora sí, empecemos con la clase. ¿Cómo se sintieron en el juego? Bien, profe, lástima que al principio no sabía que había que ver la pantalla suya porque me perdí. Qué pena. Pues de estos temas es que vamos a hablar hoy, o es el tema de matemáticas básicas. En general es números reales, operaciones aritméticas básicas, proporcionalidades, reglas de 3. Es el tema que vamos a ver, como les decía en un principio, para muchos puede que sea un tema muy básico, para otros no, ¿listo? Entonces, qué pena. Todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, qué pena. ¿Será que podría agrandar un poquito las diapositivas? Es que casi no se ve. No, que no. Ahora sí están viendo toda la pantalla. Profe, una pregunta, ¿este material está en el territorio? Claro que sí, en Territorium, bueno, eso les quería decir, en Territorium está la evidencia, que yo acá también se las menciono, que es la que deben presentar. Este material de estudio, la clase de hoy, es para realizar esta actividad de aprendizaje, que es la GA2 24020 1528 AA1, ¿listo? Esa la encuentran en Territorium. Yo no, ve qué pena, ustedes no vieron el anuncio que yo les publiqué en Territorium. Por lo menos yo no. Profe, es que Generó duda. ahorita... No aparece en la misma parte donde aparecen los que nos deja la profe Marlene, porque creo que se busca por el muro. Ok, porque ahí yo les dejé. Este material, esta competencia pertenece a
la fase 1, proyecto 2, listo. Entonces ahí se pueden ir a buscar la evidencia que deben de realizar, listo. Entonces, como les venía diciendo, el contenido es números reales, operaciones aritméticas, proporcionalidad y regla de 3. Entonces, dentro de los números reales, ¿qué son los números reales? Pues son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real. Se pueden clasificar como racionales, enteros, naturales y racionales. Por eso una de las preguntas que le hacíamos en Kahoot era que si un número real yo podía ser racional, podía ser entero y podría ser natural al mismo tiempo. La respuesta era sí. Los reales se dividen en dos conjuntos. Está el conjunto de los irracionales y está el conjunto de los racionales. Dentro de los racionales, pues tenemos los enteros y los naturales. Vamos a dar inicio con los números naturales. Los números naturales se denotan con una letra que es la letra N. Los números N mayúscula, los números naturales surgieron de una necesidad del ser humano para ordenar cosas, para contar cosas, para crear símbolos de cantidades. Entonces, de allí nace la necesidad de crear los números naturales. Los números naturales van de el 1 al infinito. Otros historiadores han dicho que el 0, entonces ahí hay una discusión, pero hasta lo que se ha evidenciado es que los naturales van de 1 a infinito. ¿Cuáles son las características de los números naturales? Que tienen un número infinito de elementos, que cada uno tiene un sucesor y todos, excepto el 1, un antecesor. ¿Quién me puede decir por qué el 1 no tiene un antecesor en los números naturales? Por lo que acabas de decir, profe, que el 0 no se tiene en cuenta. Ajá, y porque solo se toman los positivos, ¿cierto? Entonces vamos del 1 al infinito. ¿Cuál será el sucesor de un número natural? Pues se obtiene sumando ese número más el 1. O sea que si yo estoy en la posición número 2, el sucesor de ese 2, ¿cuál va a ser? 3, ¿cierto? 2 más 1, 3. Y el antecesor sería, ¿qué? Restándolo. 2 menos 1, 1. ¿Listo? En la recta numérica, en esta recta numérica, ¿dónde están ubicados los naturales? ¿De qué color están los naturales? Los verdes. ¿Solo los verdes? ¿O los verdes y los rojos? ¿O los verdes y el azul? Ok. Los verdes. Solo los verdes. Solo los verdes. Ya a partir de ahí empezaron a ver que se necesitaban otros números que se representaran de forma negativa. ¿Por qué? Porque querían de pronto indicar, como lo tenemos en este ejemplo, la temperatura de una ciudad. Entonces, cuando necesitamos decir una temperatura bajo cero, pues es necesario indicarla como números negativos, ¿cierto? Entonces, en los números enteros ya se incluyeron los números negativos. Entonces, en los enteros hay también, ¿qué? Números naturales. Entonces, esto se va creando un subgrupo de grupos. Entonces, en los enteros ya podemos incluir naturales, cero y negativos. Entonces, ¿cuáles son las características de los números enteros? Primero los representamos con una letra Z mayúscula. Son la unión de naturales positivos, el 0 y los números negativos. Lo podemos representar en este conjunto. Pena. Que se me pasó la... Lo podemos representar en este conjunto como la unión de enteros negativos, 0 y enteros positivos.
Entonces en la recta van a ser todos los números desde menos infinito hasta más infinito. Listo. Pero sabemos que una suma o una resta de enteros me va a dar un resultado de enteros, ¿cierto? Era muy fácil cuando hacíamos sumas porque esas sumas van a dar todos positivos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de que yo quiera sumar 5 más 3, me va a dar 8. Y si voy a restar 5 menos 3, me va a dar 2, ¿cierto? La respuesta ahí son enteros positivos. Son enteros positivos, o sea que yo hubiera podido seguir trabajando como números naturales. Pero cuando empezamos a evidenciar de que, un ejemplo, tenemos una deuda, entonces tenemos algo y a ese algo le vamos a restar algo mayor, generando como una deuda, entonces ahí la respuesta va a ser números enteros positivos o negativos. Un ejemplo de esto, ¿cuánto es 2 menos 5? Menos 3. Menos 3, ¿cierto? Pero esto se puede representar solo con números naturales, no, ¿cierto? Entonces por esto fue que se incluyeron los números enteros para poder tener en cuenta los negativos y el cero. De acuerdo con la recta numérica, todos sabemos que 5 menos 8 es menos 3, ¿cierto? Pero ¿cómo lo podemos ver en la recta numérica? Entonces estoy en la posición 5 y le voy a restar 8. Entonces me voy devolviendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a estar en la posición de la recta en menos 3. Entonces, mira que en Kahoot también teníamos preguntas de ubicación, de signos. Por ejemplo, cuando nos preguntaban que iba para el sótano 3. Siempre vamos a ubicar un punto de referencia. Para nosotros en la recta es el 0. Sabemos que del 0 hacia la derecha son positivos, del 0 hacia la izquierda son negativos. Igual pasa como en el ejemplo del sótano. Yo busco el primer piso como punto de referencia, ¿cierto? El punto de partida, y hacia abajo todos van a ser negativos y hacia arriba todos van a ser positivos. Entonces, ¿cómo podrías escribir el buzo está a 15 metros de profundidad? ¿Quién me responde? Muchachos. ¿Es igual, profe? El buzo está a 15 metros de profundidad. ¿Cómo lo puedo escribir? Menos 15 metros. Menos 15 metros, ¿cierto? Y el globo está a 20 metros de altura. 20 metros. 20 metros positivos, ¿cierto? Solo que en matemáticas nosotros no usamos poner el más cuando es un número positivo. Acá, ¿cuál fue el punto de referencia? La superficie terrestre, ¿cierto? De ahí hacia arriba, que era el globo, la altura del globo, entonces iba a ser positivo, y de ahí hacia abajo iba a ser negativo. Cuando hablamos de números enteros, también podemos hablar de distancias. Las distancias nosotros podemos poner como una distancia fue de menos 8 metros. No. No. Hola. Una distancia fue de menos 8 metros. No, ¿cierto? No fue. Las distancias siempre las vamos a describir como positivos, porque yo no pude haber recorrido menos 8 metros. Entonces, para describir distancias,
siempre vamos a hablar del valor absoluto. Entonces, el valor absoluto se escribe entre dos barras, como lo vemos acá, y es el número sin su signo. En este caso, el valor absoluto de A, de más A, es A, y el valor absoluto de menos A va a seguir siendo esa A, ¿cierto? También tenemos que en la recta numérica hay números enteros simétricos. ¿Y esto es simétrico con respecto a qué? Esto es simétrico con respecto al 0. ¿Cuál es, de acuerdo a esto, cuál sería el opuesto a 1? -1. Menos 1. Porque es simétrico respecto al 0. ¿Listo? ¿Todos hasta ahí vamos bien o hay alguna duda? No, profe, todo claro. Listo. Dentro de los números enteros también tenemos los números racionales. Los números racionales se denotan con la letra Q y es los que nos permiten dividir un total en partes iguales. Un ejemplo, yo tengo un pan y necesito dividirlo entre 3 personas porque hay 3 personas para comer, ¿cierto? Entonces, el hacer esa división ya me está indicando que hay una fracción, ¿cierto? Entonces va a haber que una forma en fracción, entonces los números racionales se pueden expresar en forma de fracción A sobre B, donde A y B son números enteros, pero B tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? Un ejemplo de esto, una pizza. La pizza la vamos a dividir en 8 porciones. Una fracción está compuesta por un numerador, que de acuerdo a este ejemplo sería la A, y un denominador que sería B. B es el número por el cual se dividió por el número de porciones en el que se dividió esa pizza. En este caso, se dividió en 8 pedazos. Y el numerador me indica los pedazos que yo estoy tomando de esa pizza. Entonces, 2/8 me da a entender que yo tomé 2 pedazos de 8 pedazos que había. ¿Listo? Los números racionales también se pueden representar como números decimales. Estos números decimales son decimales finitos periódicos o infinitos periódicos, ¿listo? Finitos periódicos, perdón. Entonces, un ejemplo de esto es el 7 medios. 7 medios también lo puedo escribir como 3.5, ¿listo? Y el conjunto de los racionales pues también va desde menos infinito hasta más infinito. Los números irracionales los representamos con la letra Q y un asterisco. Entonces lo represento como la letra I. ¿Listo? En este caso, sus decimales tienden al infinito. No los podemos representar como fracciones, como en el caso anterior que yo podía representar 3.5 como 7 medios. En este caso no. Un ejemplo de esto es el 3,1416, que es el número pi, ¿cierto? Eso va hacia el infinito. Entonces, podemos ver que los números reales son la unión de los racionales y de los irracionales en un solo conjunto, y los cuales los podemos denotar con la letra R, que si yo los quiero ver en un conjunto, pues sería la unión de racionales con irracionales. Si vemos
números reales, pues también debemos ver operaciones básicas de los números reales, que son suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Pero antes de esto necesitamos ver la ley de signos. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que en una resta o en una suma van a haber números, en una resta van a haber números negativos, sean mayores o menores. En la multiplicación pues van a haber también números con signos positivos y negativos, y en la división lo mismo. Entonces, la ley de los signos dice, para la suma y la resta de un mismo signo se suman y se pone el signo que tenga. Un ejemplo, yo tengo más 5 más 2, ambos tienen signo positivo, ¿cierto? Hago la suma y pongo el signo que tenga. En este caso sería positivo, entonces sería más 7. Pero si es el caso que yo tengo menos 5, menos 2, tienen el mismo signo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer una suma, pero les pongo el signo negativo. Igual ya vamos a hacer unos ejemplos como para entenderlo mejor. En la resta se evidencia porque vamos a encontrar un signo positivo y un signo negativo. Pero en este caso podemos encontrar que el negativo sea mayor que el positivo, o el positivo sea mayor que el negativo. Entonces en este caso hay que tener en cuenta que se hace la resta, pero se pone el signo del número mayor. Un ejemplo, tengo 5 menos 2. ¿Tenemos signos diferentes? Sí. ¿Cuánto es signo menos 5 menos 2? Perdón, 3. ¿Cuál es el número mayor? ¿5 o 2? Es 5, ¿cierto? Y 5 tiene el signo positivo, entonces pondré el signo de ese número que es mayor. Si tengo menos 5 más 2, sigue siendo una resta, ¿cierto? ¿Cuánto sería esa resta? 3. ¿Y qué signo le pongo? El signo de mayor, o sea, el negativo. Para la multiplicación tenemos que, si es más por más, o sea, si son del mismo signo, nos va a dar positivo, menos por menos positivo. Si son de diferentes signos, más por menos daría menos, y menos por más menos. Para la división sería lo mismo. Si son del mismo signo, positivo, o sea, más entre más, menos entre menos. Y si son de diferentes signos, sería negativo. Más entre menos, menos, menos entre más, más. Ejemplos de operaciones con ley de signos. Entonces, lo que veíamos, tengo más 5, más 4, o sea, tienen el mismo signo, o sea que es una suma, ¿cierto? Y en este caso, el caso de abajo sería más por menos, menos, y más por menos, menos. Tienen el mismo signo. ¿Qué hago? Hago la suma, pero pongo el signo de los números, que en este caso es negativo. ¿Vamos bien hasta ahí o alguna duda? Todo claro, todo claro. Listo. Los enteros de diferentes signos. Más 20 y más por menos, menos, ¿cierto? Entonces serían menos. Entonces 20 menos 10, 10. Mira que le pongo el signo de diferentes signos, o sea que sería una resta, pero le pongo el signo del número mayor, o sea de 20, o sea positivo. Ahora 8 más por más, más. Entonces sería menos 8 más 3. Signos diferentes, sí. O sea que va a haber, ¿qué? Una resta. Y le pongo el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? 8. Y el 8 tiene el signo negativo. Entonces,
8 menos 3, 5. Y le pongo el signo del número mayor, o sea, menos. La multiplicación de dos enteros. Lo que yo les decía cuando en una de las preguntas de Kahoot, que cómo se podía escribir un número. Entonces, para yo presentar operaciones con signos, yo debo representarlos de esta forma. Yo no puedo poner más, menos, sin poner los paréntesis. ¿Listo? Solo cuando destruya estos paréntesis es que ya puedo dejar solo el signo. La multiplicación de dos enteros, más por más, 8 por 3, 24. Lo mismo, menos por menos, más, 3 por 2, 6. Y de igual forma para la división, divido los signos, como son de diferentes signos, entonces negativo, ¿cierto? Y ya divido los enteros. Bueno, de acuerdo con esto, vamos a hacer este ejercicio que está acá. En un dispositivo hay 1200 litros de leche. Por la parte superior, un tubo vierte en el depósito 25 litros por minuto. Y por la parte inferior, por otro tubo, salen 35 litros por minuto. ¿Cuántos litros de leche habrá en el depósito después de 20 minutos de funcionamiento? Lo vamos a hacer ahí en 5 minuticos, ¿listo? Y lo socializamos. Muchachos, ¿cómo vamos? Ya, profe, que no sé si será así. Listo. ¿Cuál es tu nombre? Qué pena. Angélica, Angélica, ¿cuánto te dio? 1000 litros. Listo. ¿Alguien más lo hizo? Profe, yo también lo hice, a mí me dio los 1200 litros. Listo. ¿Quién más lo hizo? ¿Alguien más lo hizo? Chicos, no nos dé pena decir que acá estamos todos para aprender, listo, no hay ningún problema. Si lo hacemos bien, pues muy chévere, si lo hacemos mal, pues miramos en qué estamos fallando, listo.
muchachos? Sí, no, Diana. Profe, a mí la verdad me dio fue 1100. Ya yo lo realicé y pues a mí me dio 1300 litros. Bueno, son varias respuestas, o sea que hay una correcta y hay otras malas, ¿cierto? Pero vamos a ver por qué las otras están malas, no hay ningún problema. La respuesta correcta es 1000 litros. Creo que la dijo Angélica. Angélica. Eso, sí. ¿Le gustaría explicarnos por qué te dio 1000 litros? Bueno, primero a los 25, que es lo que va ingresando, multipliqué por 20. Sí. Y me dio, entonces, los 25 me dio, ¿qué? 500. Sí. Después multipliqué los 35, que es lo que sale, por 20 también, y me dio 700. Ajá. Entonces a los 1200 le sumé los 500, me da 1700, y como lo que sale son 700, se los resté, y ahí me daban los 1000. No sé si me entendieron. Esa es la respuesta correcta. Listo. El depósito ya tenía 1200 litros, o sea que esos 1200 litros ya estaban ahí, ¿cierto? Por minuto entran 25 litros. O sea que en 20 minutos, ¿cuántos litros entran? ¿Yo qué voy a hacer? Multiplicar esos 25 litros por los 20, que ahí es donde nos daban los 500 litros. Ahora, también nos dicen que por la parte inferior salen 35 litros en cada minuto. Entonces, ¿cuántos litros habrán salido en 20 minutos? Pues si en un minuto salían 35, entonces en 20 minutos, ¿cuántos salían? Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar 35 por 20 y eso nos daba 700, ¿cierto? Efectivamente, si en el depósito ya habían 1200, entraron 500, pero salieron 700. Entonces la respuesta, ¿cuál era? 1000 litros. Los que les dio un número diferente, ¿entendimos por qué da 1000 litros? Sí. Chicos. Diga. Yo sí entendí, profe. ¿Sí? Todos vamos ahí. Todos entendimos por qué dio 1000 litros. Listo. Sí, entendí, ahora te logro entender. Ahora vamos a ver operaciones en los números racionales. Los números racionales o fracciones pueden tener fracciones homogéneas o fracciones heterogéneas. En esta primera parte vamos a ver sumas y restas en fracciones homogéneas. ¿Qué significa que una fracción sea homogénea? Que vamos a tener el mismo denominador. Un ejemplo, esta torta yo la partí en 6 pedazos. De estos 6 pedazos, Juanita vino y se comió 3, ¿cierto? Después vino Lupita y se comió 2 pedazos. O sea que primero se comieron 3 pedazos de 6 pedazos que habían, ¿cierto? Y después se comieron 2 pedazos de 6 pedazos. O sea que están representados como 2 estos. Tomé 2 pedazos
de 6. Entonces yo necesito saber cuánto se comieron de ese pastel. Porque necesito también saber cuánto me quedó. Entonces, entro a hacer una suma. Entro a sumar 3 estos, que fue los 3 primeros pedazos que se comió la primera chica, o sea, 3 estos, más lo que se comió la segunda chica. Entonces, 2 estos. En las sumas y restas de fracciones homogéneas, yo pongo el mismo denominador y sumo los numeradores. En este caso el denominador es 6 y los numeradores son 3 y 2. Entonces sería el denominador el mismo, que es 6, y el numerador la suma de los dos numeradores. En este caso sería 3 más 2, 5. Y si notamos en la respuesta, efectivamente se comieron 5 pedazos de 6 que había, ¿cierto? La resta pues va a pasar lo mismo. Tenía un total, este sería como el caso contrario a este. Tenía un total y se comieron 5 de ese total. El total era 8, era 1. Que también si lo partimos en 8 pedazos, lo puedo representar como 8 sobre 8, ¿cierto? Sabemos que un número dividido entre él mismo va a dar 1. Entonces, tener 1 es lo mismo que tener 8 sobre 8. De ese pedazo de ese pastel se comieron 5. Necesito saber cuánto me queda. Como son fracciones homogéneas, pues tomamos el mismo denominador y restamos los numeradores. Entonces, 8 menos 5, 3. O sea, que quiere decir que me quedaron 3 pedazos de 8 que había. O sea, que son 3 octavos, ¿cierto? Y tenemos las fracciones heterogéneas. ¿Cuáles son las fracciones heterogéneas? Si las homogéneas eran las que tenían el mismo denominador, pues entonces, ¿cuál va a ser las heterogéneas? De diferente denominador. Diferente denominador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago una suma o una resta entre dos fracciones que son heterogéneas? Entonces, primero, se multiplican los denominadores entre sí. En este caso, el denominador de la primera fracción es 4 y el denominador de la segunda fracción es 7, ¿cierto? Entonces, 7 por 4, 28. Y segundo, se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. O sea, se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. O sea que se multiplica en una diagonal, ¿cierto? 3 por 7. Y el segundo factor será la multiplicación del numerador de la segunda fracción con el numerador de la segunda fracción con el denominador de la primera fracción, o sea, 5 por 4. En la suma es muy fácil yo decir 3 por 7 o primero poner 5 por 4 y después 3 por 7, ¿cierto? Pero si vamos a la resta, me dará lo mismo primero poner la multiplicación de 3 por 7 menos 5 por 4 que poner 5 por 4 menos 3 por 7. ¿Es lo mismo? No. No, ¿cierto? Entonces, por esto debemos respetar el orden en que vamos a hacer la multiplicación. Primero va a ser esta diagonal y después esta diagonal. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos da como resultado? Que 7 por 3 es 21 y que 5 por 4 es 20.
que a su vez esta suma es 41 sobre 28, ¿cierto? 41, 28. Ahora, ¿qué pasa cuando son de 3 o más fracciones y son heterogéneas? Podemos multiplicar todos los denominadores. Sí, lo podemos hacer, ¿cierto? Pero en algunas ocasiones nos va a dar unos denominadores muy grandes. Entonces es ahí cuando debemos tomar el mínimo común múltiplo de cada denominador. En este ejemplo tenemos 2/3 más 1/2 más 3/4. ¿Qué debemos hacer ahí? Sacar el mínimo común múltiplo de cada denominador, ¿cierto? ¿Cuáles son los mínimos común múltiplos de 2? Pues son el 4, el 6, el 8, 10, 12, 14. Del 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Del 4, 4, 8, 12, 16. ¿Cuál es el número que se repite en los tres factores? En los tres números, los mínimos común múltiplos de cada uno. El 12. El 12. Entonces ese será el mínimo común múltiplo de entre 2, 3 y 4. Ese mínimo común múltiplo lo vamos a poner como resultado en el denominador. Y ahora el numerador, ¿cómo nos quedaría? Pues entonces yo debo tomar ese denominador y dividirlo entre 3. ¿Cuánto es 12 dividido 3? 4. Y multiplicarlo por el numerador. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. 8, ¿cierto? Entonces ese sería el primer numerito. Ahora, ¿cuánto es 12 dividido entre 6? 1. Perdón, 12 dividido entre 6. 12 dividido entre 2, perdón. 6, ¿cierto? 6 por 1. 6. Y 12 dividido entre 4, perdón. 3. 3 por 3, 9. Y hacemos la suma. Sería 23 doceavos. ¿Cierto? Esto es una fracción impropia. ¿Cuándo una fracción es impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Esto es una fracción impropia. Las fracciones mixtas las vemos después, ¿listo? No se enreden ahorita con esto. Si es posible, se reduce. Si no, se deja tal cual da la fracción. Listo. Como ya sabemos hacer sumas y restas de fracciones, vamos a hacer este ejercicio. Un campesino siembra 2/7 de su finca con papa y 1/5 con tomate. Entonces la primera pregunta, ¿qué fracción de su finca tiene sembrada? Y la segunda es, ¿qué fracción de su finca está sin sembrar?
Listo. Ya sabemos qué fracción de la finca tiene sembrada. ¿Alguien que quiera decir? Serían, profe, 17 sobre 35. Sí. Todos sabemos por qué da 17 sobre 35. Sí, a mí también me dio eso. El mínimo común múltiplo sería 35. Se divide por 2. Por 5, perdón. Ay, no, espere que me confundí. Da 17 sobre 35. Sí, profe. Entonces el mínimo común múltiplo sería 35. Entonces se coge 35 y se pone como divisor. Y en la parte de arriba se divide el 7. 35 en el 7 daría 5. Se multiplica por 2 daría 10. 10. Y ahora más, entonces se divide el 35 en el 5 daría 7. Y 7 por 1, 7. Y 10 más 7, 17, 35 Sí, esa es la respuesta. Compañeros, todos entendimos por qué. Sí, sí, sí. Listo. Ahora, ¿qué fracción de su finca está sin sembrar? Es el 17. No, sería 35 menos 17, porque está sembrado 17, 35 avos. Sí. Una totalidad sería 1, que era lo que les explicaba ahora, ¿cierto? En este que estoy acá, ¿cierto? La totalidad sería en este caso. 1, ¿cuánto podría ser en este caso? 35 sobre 35, ¿cierto? Ahí nos quedarían fracciones homogéneas para restar. Entonces el denominador sería 35 y restaría sus numeradores, que serían 35 menos 17. Entonces, ¿cuánto sería la fracción de finca que está sin sembrar? 18, 35 avos. 18, 35 avos. Así es. ¿Listo? Ahora pasamos a la multiplicación de los números racionales. Los números racionales los puedo multiplicar de la siguiente forma. Numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Yo me lo aprendí derecho. Yo decía, en fraccionarios puedo multiplicar derecho. Entonces, 7 por 15 o 2 por 4 y 2 por 4, ¿cierto? Este sería el numerador y este sería el denominador. Como ya sabemos cómo multiplicar números racionales, de acuerdo al ejercicio anterior, vamos a ver
si teniendo en cuenta que la finca cuenta con 1000 metros cuadrados y la fracción de ese terreno sembrado fue lo que nos dio, ¿cierto? 17,35 avos. ¿Cuánto mide en metros cuadrados la parte del terreno que se encuentra sembrada? ¿Qué tendría que hacer yo ahí? Profe, tocaría multiplicar 17 por 1000 dividido 35. Sí, señor. Da 485.7 metros cuadrados. Sí, señor. Eso sería lo que mide la parte que está sembrada, ¿cierto? Y si quisiera yo saber cuánto es la parte que está sin sembrar, ¿qué debo hacer? Ya sería por 18. 18 por 1000. Lo puedo hacer de dos formas, ¿cierto? Lo puedo hacer multiplicando lo que me dio de la fracción de finca que está sin sembrar o simplemente restando 1000 metros cuadrados menos 485, ¿cierto? Lo puedo hacer de esas dos formas. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Sí, profe, muy claro. Qué pena, ya todos en el chat pusieron la cédula, el nombre y el correo electrónico. Ahora la división. Profe, yo no puedo. ¿Ah? No. Tenía hablar, pero. Bueno, no. Ahora la división de fraccionarios. En la división de fraccionarios yo debo multiplicar el numerador del primer fraccionario con el denominador del segundo fraccionario. Y eso me dará el numerador del resultado. Y debo multiplicar el numerador del segundo fraccionario con el denominador del primer fraccionario. Y esto me dará el denominador del resultado. Yo puedo hacerlo de forma contraria, o sea, puedo primero multiplicar este por este y ponerlo como numerador y después con este y ponerlo como denominador. No, profe. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque me va a dar un resultado diferente, ¿cierto? Me va a dar el resultado invertido. Y esto lo podemos hacer de esta forma o verlo como la ley de extremos y medios, que es lo que nosotros llamamos la famosa ley de la oreja, ¿cierto? Que es ubicar las fracciones de esta forma, o sea, la primera fracción en la parte de arriba y la segunda fracción en la parte de abajo, y multiplicar extremos y medios. Los extremos me darán el resultado del numerador y los medios me darán el resultado del denominador. Entonces lo puedo hacer de esta forma, teniendo en cuenta que siempre debo llevar la regla, que primero es esta diagonal y después es esta diagonal. Vamos a ver la potenciación. Entonces, ¿qué es la potenciación? Es la multiplicación de un número por n veces, el mismo número entero o racional. O sea, yo tengo un número como base, ¿cómo está denotado las potencias?
Está denotada por una base y por un exponente, ¿cierto? En este caso la base es A y el exponente es N. ¿Qué nos indica el exponente? Las veces en que yo voy a multiplicar esta base por ella misma. Por ejemplo, A a la N. Voy a multiplicar A por A por A y puntos suspensivos hasta N veces. Un ejemplo de esto es 2 a la 3. 2 es la base y 3 me indica las veces en que yo debo multiplicar la base. Entonces, 3 veces, bueno, 1, 2, 3. 2 por 2, 4. 4 por 2 será 8. ¿Cierto? En la potenciación hay unas propiedades. Entonces, la primera propiedad es, cuando la base de la potenciación es 0, diferente del exponente, el resultado siempre será 0. ¿Por qué? Pues, ¿cuánto es 0 a la 4? ¿Qué me dice esto? Que yo debo multiplicar 4 veces 0 por 0 por 0 por 0. Y 0 por 0 por 0 por 0, ¿qué me va a dar? 0, ¿cierto? Potencia de exponente 0. Diferente a cuál sea la base, si está elevado o si el exponente es 0, la respuesta siempre va a ser 1. Puede ser 2850 elevado a la 0. La respuesta va a ser 1. Porque cualquier base elevada al exponente 0 va a ser 1. Potencia de exponente 1. Entonces, cualquier potencia de exponente 1 es el mismo número. O sea, la base elevado a la 1, pues me va a dar el mismo número. Listo. Productos de potencia de la misma base. Entonces, cuando hay un producto de potencias de la misma base, o sea, y de diferente exponente, en este caso, 2 a la 4 por 2 a la 6. Esto es una regla. Se deja la misma base y se suman los exponentes. En este caso, la base es 2 y los exponentes es 4 y 6. Como es una multiplicación, yo debo hacer esa suma de exponentes. 4 más 6, que sería 10. O sea que el resultado va a ser 2 a la 10. El cociente de potencias de la misma base. Ya es el caso contrario de la multiplicación. Acá hay un error, acá resta. Entonces, 3 a la 5 dividido entre 3 a la 2. La base es igual, entonces va a ser la misma base, 3. Los exponentes son diferentes, estamos en una división. En este caso, los exponentes se restan. Se pone el exponente de la potencia del numerador menos el exponente de la potencia del denominador. Entonces sería 5 menos 2 igual a 3. Potencia de una potencia. En este caso, tengo la base, está elevado a una potencia y aparte de eso, está elevado a otra potencia, otro exponente. En este caso, dejamos la misma base y los exponentes se multiplican. 4 por 2, 8. Producto de potencias con el mismo exponente. En este caso, la base es diferente, pero el exponente es el mismo. Cuando hay un producto de estas potencias, ¿yo qué puedo hacer? Puedo multiplicar las bases, en este caso 2 y 4, y entre paréntesis
la potencia. Puedo hacerlo de forma individual. Me va a dar lo mismo multiplicar, hacer primero esto, resolver 2 a la 3 y resolver 4 a la 3 y después multiplicarlo. Va a dar exactamente lo mismo que multiplicar 4 por 2, 8, y ese 8 elevarlo a la 3. Va a ser lo mismo, solo que es parte de las propiedades de la potenciación. Y es más largo. Hola. ¿Quién hablaba? Perdón. No, yo que pues y así es más corto y es mejor. Teniendo las propiedades, se vuelven más cortos los procesos, ¿cierto? Ahora, cociente de potencias con el mismo exponente. Las bases son diferentes. El exponente es el mismo. Yo primero puedo resolver, como es el mismo exponente, yo puedo poner 6 dividido entre 2 y todo eso elevarlo al exponente, o sea, a 3. Vuelvo a lo mismo, ¿lo puedo hacer por separado? Sí, puedo hacer primero 6 a la 3, o sea, multiplicar 6 por 6 por 6 y después dividirlo entre 2 a la 3, o sea, 2 por 2 por 2. Sí, lo puedo hacer. Pero volvemos a lo mismo, sería que más largo. Ahora, potencia de exponente negativo. Cuando yo tengo una potencia de un exponente negativo, esa potencia yo la puedo expresar como 1 sobre la potencia para poderla resolver. Yo podría resolver directamente 4 a la menos 2 y sabría cuánto me va a dar. No sé cómo hacerlo. Entonces, para resolverlo, una potencia de un exponente negativo se representa de esta forma. X a la menos m es igual a 1 sobre x a la m. Esta x puede ser cualquier número y esta m puede ser cualquier número. ¿Listo? En el caso del ejemplo, la x fue 4 y la m fue 2. ¿Listo? Entonces en este caso sería un 1 sobre 4 al cuadrado. Profe. Potencia. Profe, qué pena. ¿Y ahí ese otro 2 qué significa? Porque está 4 a la menos 2. Esto es problema del... Qué pena con ustedes, muchachos, pero esto es problema del... Esto no va acá, ¿listo? Ah, ok. Acá esto no va, ¿listo? Qué pena con ustedes. Potencia de exponente racional. Cuando yo tengo una exponente en fracciones, quiere decir que hay un radicando por ahí, o sea, una razón, una raíz cuadrada o una raíz de 3, de 4, ¿cierto? Entonces, cuando está de esta forma, sería x a la m sobre n, es lo mismo que decir raíz del denominador y la base al numerador. Un ejemplo de esto, 7 a la 4 tercios. El denominador lo vamos a indicar como la raíz y el numerador como el exponente de la potencia. Así se representaría esa potencia al exponente racional. En la radicación, esta sería como la operación contraria ¿a qué? A la potenciación, ¿cierto? Entonces, en la radicación vamos a encontrar un índice, el radicando y la raíz que sería como el resultado. Esta radicación también tiene propiedades. Solo están estas propiedades.
El producto, si es la misma raíz, o sea, si tiene el mismo ¿qué? Índice. Si tiene el mismo índice y hay una multiplicación de raíces, yo puedo multiplicar este radicando y dejar la raíz con el mismo índice. Un ejemplo de esto, raíz cúbica de 4 por raíz cúbica de 6. Sería raíz cúbica de la multiplicación de los radicandos, o sea, 6 por 4, 24. Y así resolver de una sola forma las raíces. ¿Lo puedo hacer individual? Sí. Puedo sacar la raíz cúbica de 4 y puedo sacar la raíz cúbica de 6. El cociente. Si es el mismo índice, puedo realizarlo también. La división de los radicandos, que en este caso sería 4 y 6, y dejar indicada la misma raíz. Profe, La potencia de la raíz. Hola. qué pena. Ahí esos 2 puntos significa lo mismo que división. División, sí. Los 2 puntos en matemáticas de esta forma sería lo mismo que división. Entonces, Ok. cuando encontremos un ejercicio con estos 2 puntos, es división. Ok, gracias. Con mucho gusto. Ahora la potencia, la raíz a una potencia. La raíz a una potencia es lo mismo que elevar el radicando a esa potencia. O sea que yo puedo expresar raíz quinta de 4 a la 6, puedo expresarlo de esta forma. 4 a la 6 y su raíz quinta de ese resultado de 4 a la 6. O sea que ese exponente entra ¿dónde? Al radicando. ¿Cómo podemos simplificar? Tengo una raíz a la n y una potencia con el mismo exponente de la raíz. Si yo tengo el mismo exponente de la raíz, de pronto acá en la propiedad, en esta propiedad de potencia exponente racional lo vimos, ¿cierto? Que si yo tenía esto, era lo mismo que tener esto, ¿cierto? Pues en las propiedades de las raíces sería el caso contrario. Si yo tengo esto, puedo pasar a esto, ¿cierto? O sea, a m sobre n. Entonces acá puedo pasar a n sobre n, que sería lo mismo que tener, ¿dónde voy? Qué pena. 3 sobre 3. ¿Y 3 sobre 3 cuánto es? 1, ¿cierto? 2 a la 3 sobre 3. Y 3 sobre 3 es 1. O sea que me quedaría, ¿qué? Como resultado, el radicando. Como podríamos decir, puedo cancelar este con este y me queda 2. Sí, pero no es como la forma de decirlo. Tras de eso hay una razón, ¿cierto? Que es la división de esta exponente con este índice. La raíz de una raíz es la multiplicación de sus índices dejando el mismo radicante. Entonces tengo raíz cuarta de raíz cuadrada de 3, sería la multiplicación de sus índices, 4 por 2, 8, y raíz de 3. Y por último, introducir a una raíz. Para introducir esta A acá, sin alterar la ecuación, ¿cierto? Sin alterar la ecuación, ¿yo qué debo hacer? Pues a esta A ponerle como exponente el valor del índice. ¿Por qué? Porque si yo, de acuerdo con esta propiedad, si yo la quiero sacar, pues me daría lo mismo.
raíz de n de a a la n. Esta se va con esta y me volvería a quedar a. ¿Para qué se hace esto? Cuando tengo problemas que debo responder, que debo resolver y que la única forma es ingresando un número a esa raíz. Entonces, en este caso, tengo el 4 por fuera y tengo una raíz cúbica de 4. Para no alterar la ecuación y yo poder ingresar este 4 a esta raíz, pues a este 4 le debo poner como exponente el mismo valor del índice para no alterar la ecuación. Entonces entraría como 4 al cubo por 4 y ahí me daría 4 a la 4. ¿Listo? En las raíces, cuando nosotros sacamos una raíz cuadrada, siempre me va a dar como resultado dos números. ¿Por qué dos números? Porque en la raíz cuadrada puede ser o positivo o puede ser negativo. Entonces yo simplemente no puedo decir que raíz cuadrada de 64 sea simplemente 8. No, me da dos valores. O puede ser el más 8 o puede ser el menos 8. ¿Puedo sacarle raíz cuadrada a un número negativo? No existe. La raíz cuadrada de un número negativo no existe. Simplemente sería parte de ¿qué? De los imaginarios. Un ejemplo de potenciación y de raíces en uno solo. Tengo la raíz cuadrada de 8 a la 4. Utilicemos la propiedad 8 como radicando y tomo la potencia dividida entre el índice, que sería 8. ¿Cuánto es 4 entre 2? 2. Y 8 a la 2, 64. Usamos dos propiedades de la potenciación y de la raíz. ¿Listo? Ahora vamos a ver la jerarquía de las operaciones. Yo tengo una operación. Yo puedo empezar a hacer primero sumas, después restas, 10 multiplicaciones, 10 divisiones o como caiga. No, yo debo llevar una jerarquía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo primero hacer una multiplicación y sumarla con un número que hacer primero la suma y después la multiplicación. Me van a dar números diferentes. Entonces, en matemáticas hay una jerarquía de operaciones que la podemos ver en esta imagen. Primero, cuando tengamos operaciones, primero debo buscar donde haya ¿qué? Corchetes y paréntesis. Allí entro a resolver lo que haya entre corchetes y paréntesis. De ahí sigo con ¿qué? Con potencias y raíces. De ahí sigo con ¿qué? Con multiplicaciones y divisiones. Y por último, con sumas y restas. Mire que entre cada escaloncito hay cosas de la misma jerarquía. Por ejemplo, en esta encontramos multiplicaciones y divisiones. Entonces, cuando nos encontramos una multiplicación y una división, pero están en la misma jerarquía, entonces, ¿cuál hago primero? Entonces, ahí dice, operaciones del mismo nivel se resuelven de izquierda a derecha. La ecuación está de izquierda a derecha. Lo primero que me encuentre yo revisando de izquierda a derecha, si me encontré una multiplicación, bueno, entonces primero se hace la multiplicación. Me encontré una división, entonces primero se hace la división. ¿Listo? En paréntesis hay dos tipos de paréntesis. El primer tipo es donde hay operaciones dentro del paréntesis, o sea que hay que resolver primero esas operaciones. Y el segundo tipo es el que sirve solo para separar signos, que sería de esta forma. Primero se resuelven los de tipo 1 y los de tipo 2 en el momento oportuno, o sea, cuando haya que romper paréntesis. Un ejemplo es este. 3 por, tengo paréntesis, 2 por
4 a la 3, todo dividido entre 4. ¿Qué creen ustedes, de acuerdo a las jerarquías, que debo hacer primero? Resolver el paréntesis. Listo, voy a resolver paréntesis. Y sería este, ¿cierto? Y de ese paréntesis, ¿qué debo hacer primero? Lo que está en rojo indica qué es lo primero que debo hacer, ¿cierto? ¿Qué es qué? Resolver lo que está entre paréntesis. Ahora, de acuerdo a la jerarquía, ¿qué debo seguir haciendo? Debo multiplicar 2 por 4 a la 3. No, el exponente 4 a la 3, resolverlo para después multiplicarlo 2 por lo que dé. Debo hacer primero ¿qué? El exponente. Entonces, ¿cuánto es 4 a la 3? Es 4 por 4 por 4. ¿Qué sería cuánto? 64. Y ese resultado que me dio de 4 a la 3, ya lo multiplico por 2 y me da ¿qué? 128. Sigo con mi línea. Ya tengo que lo que había dentro del paréntesis me vale 128. Entonces, 3 por todo esto, que me dio como resultado 128, dividido entre 4. Bueno, tengo una multiplicación y una división. Están en el mismo nivel de jerarquía. ¿Qué hago primero? De izquierda a derecha, profe. De izquierda a derecha, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que me encuentro de izquierda a derecha? La multiplicación. La multiplicación. Entonces, primero hago la multiplicación, que es 3 por 128, que me da 384. Y lo que me dé, lo divido entre 4, que me da 96. Listo. Queda este ejercicio para que por favor lo vayamos haciendo y nos dio justo para dejar hasta ahí. Entonces, muchachos, ¿qué haríamos? En fase 1, proyecto 2, está la evidencia que deben de realizar. ¿Listo? Esa evidencia, a ese taller todavía nos falta por ver, son 20 puntos, se los voy a mostrar como aquí, creo que los voy a hacer. Son 20 puntos, de los cuales pueden hacer más o menos hasta el punto 8. Hasta el punto 8 pueden hacer. Entonces lo vamos a ir haciendo. Y subimos solo hasta el punto 8, o sea, se sube solo eso. No, lo vamos a ir haciendo. ¿Listo? Ah, ok, o mejor dicho, ¿hasta cuándo es el plazo para la entrega de esta evidencia? El plazo de la entrega de esta evidencia va a ser el próximo martes. Igual yo en el muro les voy a publicar, listo, el plazo de la entrega de toda la evidencia, porque lo que falta es solo un pedacito. Pero entonces nos vamos a volver a reunir esta semana, ¿ok? No, la próxima clase es el lunes y terminamos de ver esto lo vemos en media hora, más o menos lo que falta. Y con lo que les falta para terminar el taller, que es el entregable, sería el martes. ¿Listo? Y ahí empezamos a hacer el segundo módulo de matemáticas, que hay, ese día no lo terminaríamos tampoco, pero nos daría para empezar a hacer la segunda evidencia. ¿Listo? Ok. Entonces, por eso le digo que vayan haciendo hasta el punto 8, para que el lunes les dé para terminar los otros puntos y los puedan subir el martes o de pronto hasta el miércoles. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Publicaré
No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, una sugerencia, lo que quieran. Profe, Bueno, no sé si... una sugerencia yo. Hágale, Sí, compañero. claro que sí. Profe, no sé si de pronto lo mencionaste al comienzo, ese material no lo vas a compartir. Lo que nos presentaste. Las diapositivas. ¿Las diapositivas? Sí. Sí. Sí, yo se los puedo compartir, se los comparto. Igual es en pendiente en Territorium del muro. Es que me parece muy raro que algunos sí vieron el anuncio que hice, ¿cierto? Profe, sí aparece, lo que pasa es que lo que decía la compañera ahora, normalmente con Eso es la lo que yo le iba a docente Marlene nos aparecía en anuncios, no en el muro. Ok. Bueno. Eso era lo que yo le iba a comentar, porque como algunos no pudieron ver el anuncio, porque lo buscaban donde se utilizaba siempre, porque la instructora, más no lo veían en el muro, eso mucho no lo veían. Okay. Igual ya estamos, yo ya estoy ahí en el grupo de ustedes, entonces por si algo, pues por ahí también nos podemos comunicar, listo. Listo, instructora. Profe, una última pregunta. Esto lo hacemos en un Word, lo vamos para presentarlo. Sí, lo van haciendo en un Word y lo suben como un PDF. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Sí. Profe. Bueno. Profe, sí. Entonces, no, como sugerencia sería esa, que como en el muro no es tan evidente el anuncio, pues, o sí es evidente, pero toca es como buscarlo. Sería bueno compartirla por el grupo, que cuando son las clases y ya uno va y mira el muro. Sí, yo con ustedes realmente solo tengo clase los lunes. Ah, ok. Listo. Listo. Solo tengo clase los lunes porque esta es una complementaria, pues, como le dirían en otros cursos, de relleno, ¿cierto? Entonces son muy poquitas horas las que nos dan. Igual, si al realizar el taller tienen dudas o algo, me escriben al correo y yo con mucho gusto los atenderé, o al WhatsApp, pero entonces sabemos pues que tenemos horarios, después de las 6 de la tarde no respondo, entonces, pero por ahí nos podemos comunicar, listo. Igual esta sesión fue grabada, yo hoy en la tarde creo les estaré compartiendo el link de la grabación. Pues sí me serviría, porque yo al inicio, media hora no pude entrar, estaba ocupado. Bueno, pero al inicio fue como la presentación y hicimos como un jueguito. ¿Listo? Ustedes tampoco es mucho como lo que de pronto te hayas perdido, pero voy a subir pues el link del encuentro. Muchas gracias por estar pues receptivos a la clase, por la disposición, por el respeto. Ya les dije que si tienen alguna duda me escribe, cualquier cosa. Entonces ya ese link es el mismo link del próximo lunes, listo, no va a cambiar. Entonces es el mismo link de encuentro para el lunes. Igual yo voy a mirar igual se los vuelvo a compartir en el muro, listo. 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 Que tengan un feliz día. Bueno, feliz día para todos, bendiciones. Igualmente para todos. Feliz día, hasta luego. Gracias, feliz día. Luego.